formarse un gobierno en Egipto sin restablecer adecuadamente los servicios básicos o combatir la corrupción? Ese es el tema de nuestra entrevista de hoy. Seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi convocaron a una marcha para este martes en El Cairo para exigir su restitución. El fin de semana fue sangriento con protestas que terminaron en disturbios. Por lo menos 72 personas murieron y centenares más resultaron heridas. Autoridades en Estados Unidos y también en Europa intensifican sus llamados a las partes para poner fin a la violencia. Pero hay otras demandas que están directamente relacionadas con el bolsillo y que también necesitan respuesta. Millones de egipcios furiosos salieron a las calles a exigir la destitución del expresidente Mohamed Morsi. Lograron su cometido. Morsi fue expulsado. Pero muchos egipcios aún no han terminado, tienen más exigencias. Quiero que el nuevo gobierno nos dé mejor pan y a menores precios, dice este taxista. Quiero una pensión y atención a la salud, dice este técnico desempleado. Mi hijo necesita un trabajo y un lugar donde vivir, dice Wafa Hassan. Quiero terminar la universidad y encontrar un trabajo, dice el estudiante Mohamed Megdi. Es decir, los egipcios exigen una mejor economía, una que les permita vivir mejor, y la quieren ahora. Los nuevos líderes están bajo mucha presión para obtener esos resultados. Según analistas, la destartalada economía requiere reformas difíciles, un recorte de subsidios de alimentos y combustibles sobre los cuales dependen muchos egipcios de bajos ingresos, un aumento tributario para reducir el déficit presupuestario del país. Reformas muy poco populares que muchos egipcios no van a aceptar. Y por eso, según economistas, el gobierno interino no se preocupará en imponer grandes reformas. El primer desafío a cargo de este gobierno es estabilizar el país. Eso, según analistas, significa que la primera tarea es restaurar la calma en las calles, poniéndole fin al conflicto entre los que apoyan y los que se oponen al presidente destituido, devolver a la policía a las calles y usar miles de millones de dólares en asistencia que recibieron de estados árabes del Golfo para asegurar que los egipcios tengan alimentos, combustible y electricidad a precios asequibles. Necesitamos hablar con franqueza para realmente comunicarnos de manera categórica con todos los egipcios y asegurarles que queremos restablecer seguridad en las calles y echar en marcha la economía. Esto producirá un espíritu de calma y tranquilidad en las calles. Solo entonces, dicen los analistas, el nuevo liderazgo egipcio podrá mejorar la economía del país y satisfacer las exigencias de millones de egipcios que ansían una mejor vida. Reza Zeya, CNN, El Cairo. Verónica Valderas Iglesias ha vivido 13 años en el Medio Oriente, de ellos casi 11 en Egipto. Ella tiene claro cómo ha cambiado o se ha deteriorado el acceso y el costo a los servicios más básicos y el acceso incluso a agua o, por ejemplo, a pan o al suministro eléctrico. Más temprano conversamos con ella sobre cómo se vive, cómo se siente esa realidad. Mira, te voy a explicar que cuando llegó Mohamed Morsi al poder, dijo que dentro de los primeros 100 días en gobierno iba a limpiar las calles de todo el país. Ahora, te cuento esto porque nosotros tenemos que pagar en el recibo de la luz la recolección de la basura. Y lo que ocurrió fue que en vez de mejorar, empeoró la situación. Las toneladas de basura se veían a diario. Y la gente empezó a preguntarse, bueno, ¿por qué estoy yo pagando por ese servicio que no se me está dando? Después llegaron los cortes de electricidad que en los últimos meses que gobernó Morsi llegaban en mínimo 1 hora diaria, pero en regiones incluso había gente que se quejaba de 4 a 10 horas. Obviamente esa situación pues llevó a pensar a la gente, si los partidos islamistas, si Mohamed Morsi había prometido que la situación iba a mejorar, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué tenemos estos cortes de electricidad? Nosotros consultamos con las autoridades anteriores y ellos lo que nos decían es que la gente está consumiendo más de lo que realmente el gobierno puede costear, porque el gobierno tiene que dar subsidios
a esa energía, y es algo que, según el propio exministro de Finanzas, Amir Radwan, es algo insostenible, porque es entre el 27 y el 30% del presupuesto lo que se invierte en los subsidios, algo que, bueno, ya no da ni siquiera para poder pavimentar las calles, construir colegios, sino que pues es algo que debe de reformarse. Las autoridades están conscientes de esa situación y que, bueno, ha realmente absorbido el dinero que se destinaba, por ejemplo, al combustible que se necesita para esas plantas eléctricas. Entonces, las autoridades se vieron obligadas, dicen ellos, a tener que utilizar combustible de baja calidad, con sulfuro, que obviamente corroe la infraestructura, y eso ocasionaba los cortes de electricidad. Ahora, esa es la versión que dan también los analistas, pero el gobierno asegura que sí el gobierno de Mursi decía que sí estaba dando mantenimiento a esas plantas, pero también reconociendo que estaba utilizando ese combustible porque la producción nacional simplemente ya no era suficiente, ya no tenían dinero para traer el combustible, para importarlo. Entonces, ellos estaban conscientes de que es necesaria esa reforma en el sistema que está en pie, de hecho, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la gente no conoce el costo real del combustible. El decirles de inmediato que ahora ya no van a pagar centavos, sino que van a pagar $2 por el combustible, por un litro de combustible, por ejemplo, es algo que podría llevar a la gente nuevamente a sublevarse, y es algo que desde las autoridades han tratado de evitar al máximo. Por ello fue por lo que no avanzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y hasta el momento lo que ha ayudado un poco, dice el gobierno, son las donaciones de los países árabes, que llegan hasta los $12,000 millones hasta el momento. Oye, Verónica, y por ejemplo, en el día a día, ¿cuántas veces tienes o sabes que vas a sufrir ese corte en el suministro eléctrico? ¿Qué dicen las autoridades? Dime cómo funcionas tú, por ejemplo, en un día a día, una familia, alguien que necesita tener actividades en casa o salir, ¿cómo funciona? Bueno, mira, durante ese periodo en que gobernó Mursi, que llegaban estos cortes, sobre todo a horas que uno no sabía, ¿no? Porque, bueno, cuando se te pone un horario fijo, pues tratas de planear tus actividades a otra hora. Pero cuando te llegan en la mitad de la noche o en el mediodía, que llegan las temperaturas entre 35 y 40 grados centígrados, pues obviamente es un problema para la gente que, por ejemplo, compra su comida a diario, la pone en el refrigerador y se le echa a perder, y no tienen para comprar carne al día siguiente o dentro de la próxima semana. Ahora, mucha gente que utiliza, por ejemplo, los carpinteros, los mecánicos que requieren de la electricidad, pues llegaron a desesperarse porque obviamente pierden clientes. Ahora, como te comentaba, después de esta inyección de dinero de los países del Golfo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Kuwait, pues ya de manera sorpresiva no hemos tenido cortes eléctricos, al menos en el área en donde yo vivo, el área que se encuentra en el norte del Cairo, porque, bueno, pues al parecer eso fue lo que ocurrió, que ese capital se utilizó para traer combustible. Sin embargo, los partidarios de Mursi aseguran que lo que ocurrió fue que durante su gobierno, el ex régimen de Mubarak, el sistema que él tenía en pie, no le permitió realmente avanzar con las reformas, ni le permitió darle una mejor vida a los egipcios, que no se le dio tiempo simplemente. Y ahora a ellos se les hace extraño que justo después de que sale Mursi, ahora ya todo al parecer está mejor, ¿no? Ya no tenemos cortes de electricidad, pero sí tenemos todavía una inflación y un problema económico muy grave. Agua, gas, electricidad, la economía, el suministro eléctrico es uno de los problemas más recurrentes, más serios para los ciudadanos en Egipto, para su actividad diaria, para las compañías y, claro, para la economía, la reactivación de la economía. Vamos a analizar a fondo el tema con Adolfo Laborde, profesor de Relaciones Internacionales y Económicas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. Él nos acompaña desde Ciudad de México. Bueno, profesor, ya escuchaste por dónde va Verónica con el día a día, con este tema del suministro eléctrico y del combustible. Revisando estas cifras es increíble tratar de entender cómo, pues de alguna manera, este subsidio realmente ha mal acostumbrado a la gente a entenderlo como que no cuesta el suministro eléctrico. De 2000 a 2010, una cifra, el crecimiento en lo que es la producción fue de 4%, el del consumo 5,2%. ¿Qué ha pasado en los últimos años?
Bueno, ha habido una especie de retroceso en términos de infraestructura. Hay que recordar que gran parte de las divisas que se utilizan para poder financiar estas compras al extranjero provenían básicamente del turismo, provenían también de los fondos internacionales que el Banco Mundial y el Fondo de Inversiones Europeo otorgaban para la construcción de esta infraestructura, y desafortunadamente con los sucesos políticos, la inestabilidad, ha habido marcha atrás para este tipo de inversiones. Por lo tanto, pues lógicamente un replanteamiento, una reingeniería. Profesor Laborde, voy a detener la conversación porque un colapso de estos servicios y, por supuesto, el encarecimiento. A ver si me pueden matar el audio del invitado. Tenemos un problema obviamente lo están viendo ustedes directamente con el audio del invitado, incluso con la señal. Vamos a tratar de restablecerla. Vamos a marcar una pausa, regresamos con el profesor Laborde una vez que resolvamos este problema técnico. Estamos conversando con el presidente, con el profesor, ya lo hice presidente, profesor Adolfo Laborde, profesor de Relaciones Internacionales y Económicas del TEC de Monterrey. Ya lo ascendí a presidente, pero bueno, el tema aquí es Egipto, es los servicios básicos y es el tema de la corrupción, que están de alguna manera íntimamente ligados y lo han estado por mucho tiempo. Y estábamos hablando de esta menor cantidad de dinero, menor cantidad de ingresos por turismo, del cual depende, por ejemplo, Egipto, y en vista de ello, bueno, afecta la capacidad del gobierno para pagar por estos servicios, o incluso ahora tocando el tema de los subsidios. Le estábamos escuchando, le quiero preguntar, ¿usted está de acuerdo en que se eliminen los subsidios? ¿Es indispensable? Bueno, mira, es un paso que se tendrá que dar en camino a la reforma y en la recuperación. Sin embargo, me parece que en el corto plazo eso ocasionaría una crisis todavía más profunda de las relaciones políticas y de las relaciones sociales que existen. Por lo tanto, el objetivo, como bien se comentaba en el anterior corte, es pacificar al país, generar los instrumentos básicos para poder generar las condiciones económicas y la recuperación y, por supuesto, regresar nuevamente a la senda de la confianza internacional, tanto de los inversionistas como de los organismos internacionales que en alguna ocasión han apoyado a Egipto en procesos y en proyectos de infraestructura a través de las inversiones o de las coinversiones entre la banca privada y la banca de desarrollo. Ahora, resulta interesante, por ejemplo, que en el tema del gas natural Egipto está muy bien posicionado y sin embargo se negociaron contratos de exportación de gas a precios muy bajos, y esa es una de las críticas que se le hace incluso al gobierno de Hosni Mubarak, y que bueno, es una herencia de alguna manera para la población y para el gobierno que sigue en estos momentos. ¿Por qué haberlo manejado en esos términos? Bueno, hubo una serie de fallas en el gobierno, en los gobiernos pasados, donde había realmente algunos compromisos con los vecinos. Sin embargo, también es cierto que hay compañías, hay el caso de una compañía que se llama Dana Gas, que ha encontrado nuevos yacimientos de gas en el año pasado, pero el problema y la inestabilidad política de Egipto han hecho que las inversiones no lleguen o que lleguen tardíamente. Por lo tanto, sí hay un vínculo con el exterior, hay una relación importante con sus vecinos y es una situación de reciprocidad que hoy tendrán que cambiar debido a la situación interna de este país. ¿Son los operadores locales, por ejemplo, en el tema de combustible o de petróleo internacionales, y qué tanto está sujeto Egipto y el gobierno a lo que se ha dicho en las últimas semanas, que intencionalmente pues estos distribuidores, incluso para manifestar su rechazo al régimen de Morsi, pues participaron intencionalmente afectando el suministro para la población? Sí, por supuesto, hay inversión, coinversión, por supuesto. Hay que decirlo, el gobierno es el que tiene el ministerio, el que ofrece este tipo de concesiones. Sin embargo, estas concesiones están sujetas a una serie de restricciones y una serie de normatividades. Estamos viendo que, lógicamente, lo que está haciendo el gobierno no beneficia, está afectando los intereses de estos distribuidores y, lógicamente, pues hay un boicot que tarde que temprano tendrá como consecuencia una mayor profundidad
profundización de la crisis, un poco en el tenor de lo que ya hemos estado viendo por la crisis política de que está pasando Egipto. Ahora, aquí hay que decir que se habla mucho de la falta de electricidad que está afectando desde la agricultura al comercio, en una economía que necesita crecer. Profesor, ¿cuánto le está